Muy buenos días tengan todos ustedes. Su servidor, Guillermo Castillo Arredondo, médico radiólogo como mi especialidad, y que dentro de los últimos 10 años he colaborado como profesor médico en el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del IMSS Nuevo León. Me encuentro muy contento de haber sido invitado para compartir estos minutos con ustedes en este tema crucial para un proceso de investigación, donde vamos a tratar las estrategias para realizar una pregunta de investigación. Eh, Podemos decir que el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente, donde he tenido el gusto de colaborar dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, es una dependencia donde impartimos cursos y diplomados para el personal del instituto que tenga labor docente. Todo aquel que se dedique a dar clases es candidato a ser alumno de los procesos educativos que se imparten en esta dependencia. Además, impartimos diplomados de metodología de investigación, así como cursos que están orientados a fortalecer las competencias del personal directivo en salud del instituto. Bien, y pues dentro de estas 12ª jornadas de residentes de medicina familiar, entremos en nuestro tema, el tema que nos ocupa el día de hoy y que, como les digo, es un tema que muchas veces pasa como un tema de poca importancia, pero que en realidad tiene la mayor relevancia dentro de un problema, dentro de una problemática que se va a investigar. Bien, la formulación de un problema, podemos hacer una analogía con cosas de la vida diaria. Recuerdo los días en los que estábamos como estudiantes en la Facultad de Medicina. Bueno, parece mucho, pero no hace tanto en realidad. En esos días, nosotros teníamos que obtener la información directamente de los libros y de las revistas científicas impresas en papel. Era la forma en que podíamos estudiar, era la forma como nosotros poco a poco íbamos formando nuestro acervo de información en cuanto a nuestra profesión. Si en alguna guardia o en alguna práctica se nos requería un dato, una información que no tuviéramos a la mano, teníamos que ir corriendo a nuestra libreta de apuntes. Si el dato no estaba ahí, había que buscarlo en los libros de texto que cargábamos en nuestra mochila, que traíamos ahí 1, 2, veces 3 libros que podían pesar entre 3 y 4 kilos cada uno, y había que traerlos ahí físicamente para una consulta de emergencia. Si no encontrábamos el dato en el material impreso que tuviéramos a la mano, entonces, cuando alguien de nosotros llegaba a ese punto, el resto del grupo le decían en coro: ¿cómo se llega a Roma? Preguntando. Así pues, había que ir a preguntar a quien tuviera más experiencia que nosotros y que estuviera por ahí disponible. Podía ser un residente, podía ser un médico externo en la sala donde estuviéramos trabajando, o pudiera ser el profesor de la materia, en fin, alguien que pudiera aclararnos la duda de una manera verbal. Había que ir a preguntar. Bien, hagamos un ejemplo práctico de lo que es la importancia de la pregunta de investigación con este mismo tema. ¿Cómo se llega a Roma? Bueno, determinemos primero. ¿Queremos llegar a la colonia Roma de la ciudad de Monterrey? ¿Queremos llegar a la colonia Roma de la Ciudad de México? ¿O queremos llegar a la ciudad de Roma en Italia? Bueno, vayámonos por este último punto y queremos saber cómo se llega a Roma, Italia. Bien, vamos a preguntarlo. Entonces,
La primera pregunta que se nos pudiera ocurrir ¿es posible llegar a Roma desde México? Una pregunta muy básica, una pregunta de corto alcance, una pregunta que no nos va a conducir muy lejos, puesto que la posibilidad de respuesta de esta primera pregunta es dicotómica, es decir, solo tiene dos posibilidades de respuesta, un sí o un no. En este caso, la respuesta es sí, es posible llegar a Roma desde México, pero eso no nos aclara la duda que tenemos acerca de cómo llegar ahí. Entonces, esa pregunta tan básica tenemos que reformularla para llegar a una respuesta que nos sea más útil. Una pregunta que pueda contestarse con un sí o con un no, no la utilicen nunca como punto de arranque en un protocolo de investigación. Puede ser válida para problemas de la vida diaria, pero no para un proceso de investigación. Vayamos adelante y ahora reformulemos la pregunta. ¿Cuál ruta conduce a Roma? Bien, esta segunda pregunta tiene más congruencia con lo que queremos saber acerca de cómo podemos llegar a esa ciudad italiana. Bien, entonces sabemos que Roma pues es una ciudad que se encuentra en la porción central de Italia. Italia ocupa una península en el sur del continente europeo que tiene forma de una bota, una península que se adentra en el mar Mediterráneo y cerca de una de sus costas, en la porción central de ese país, está la ciudad de Roma. Bien, desde México, ¿cuál ruta conduce ahí? Bueno, partiendo de esa pregunta, podemos encontrar el resultado de que existe una vía aérea. En este ejemplo hipotético diremos que esta vía aérea tiene este trayecto y que de la Ciudad de México llegamos a la ciudad de Madrid en España, el vuelo continúa haciendo escala en París y luego el vuelo continúa haciendo escala en Berlín para finalmente tomar su curso hacia la ciudad de Roma. Y hemos llegado a nuestro destino. Este es un resultado válido porque está respondiendo cabalmente la pregunta que hicimos. Pero nos damos cuenta que existe otro resultado que es la vía ferroviaria. Y para la vía ferroviaria se cuenta con este otro camino donde llegaríamos desde México hasta Madrid y ahí tomaríamos un tren, el cual transitaría por la porción oriental de España, atraviesa Francia, atraviesa parte de Suiza, parte de Austria, luego se sube a la cordillera conocida como los Alpes, por ahí bordeando picos, por ahí llega hasta llegar al otro lado y luego desde el norte de Italia se dirige finalmente a Roma. Bueno, es otra vía que conduce a Roma. Contesta la pregunta que hicimos. Pero existe otro resultado más, que es la vía marítima. Y en esta vía marítima tendría este trayecto en el cual desde México llegamos a Madrid, de ahí por carretera hay que llegar a Barcelona y luego tomar un barco el cual iría por el mar Mediterráneo, entraría entre las islas de Sicilia y Cerdeña para llegar a un puerto cercano para luego por carretera llegar a Roma. Los tres resultados de esta indagatoria conducen a contestar la pregunta. Son igualmente válidos porque los tres están dándonos una respuesta a esa pregunta que hicimos. Estos son los trabajos que de cuanto en cuanto nos encontramos en las revistas de investigación y que también de cuanto en cuanto nos encontramos en algunas tesis, donde resulta que se llega a tres resultados igualmente válidos, tres o más en ocasiones, que son igualmente válidos para la respuesta que se está buscando. El problema es que en esos artículos es muy complejo poner en gráficos, en tabla o incluso en texto
los resultantes de uno de ellos, los datos resultantes de uno de ellos con su prueba estadística, y luego los datos resultantes del otro y con su prueba estadística, y los datos del otro con su respectiva prueba estadística, para luego ir a la sección de discusión, donde haríamos la discusión de uno, la discusión del otro, la discusión del otro, las posibles similitudes y diferencias entre unos y otros, para luego llegar a la sección de conclusiones, donde lo más seguro es que haya que decir que existen 3 resultantes igualmente válidos y que no tenemos manera de saber si uno es superior al otro. Estos artículos que llegan a un punto así, son artículos tremendamente complejos para redactarlos y que también son muy complicados de comprender para el lector. Son aquellos artículos que a veces nos encontramos y que pues le dejan a uno esa impresión de que pues tal vez ni siquiera el propio autor entendió lo que escribió. Porque sí hay artículos que nos dejan esa impresión. Entonces, esta pregunta es el origen de ese resultado tan complicado y tan poco preciso. Claro que estamos aquí en un problema que no es científico, ejemplificándolo con un problema de la vida diaria, pero que hace muy buena analogía con este tipo de investigaciones que no nos dan un resultado muy útil, un resultado que sea preciso y que genere un conocimiento que pueda ser aplicable para resolver alguna situación. Entonces, dado que este problema se originó en la pregunta, hay que reformular la pregunta. Podemos reformularla a algo como esto. ¿Cuál ruta conduce a Roma más rápido y con menos recursos invertidos? Bien, tenemos los mismos 3 resultados de la indagatoria, pero ahora tenemos datos agregados y donde sabemos que la vía aérea se llega a Roma en cuestión de horas. Bueno, estamos hablando de que son de 24 horas o menos. Ahí estamos en ese trayecto y su pasaje, el costo del pasaje es alto. La vía ferroviaria, llegamos a Roma en cuestión de días, digamos en más de 24 horas, a eso nos referimos con días. Entonces estamos hablando de unos 2 días de viaje, donde el pasaje del tren es bajo. Sin embargo, si estamos hablando de 2 días, pues habremos de consumir 3, 4, 5 alimentos que habremos de comprar durante el pasaje, dormir en el tren con todo el traqueteo y con todas las inconveniencias del sinuoso camino a través de la montaña. Y luego la vía marítima también se va a llevar días y el costo del pasaje es moderado, pero igualmente habrá que comprar varios alimentos durante el viaje, habrá que dormir en el barco, y no digamos de aquel que se marea en un barco, estará vomitando 2 días, imaginemos en qué condiciones físicas llega para arreglar sus asuntos. Todos esos son consideraciones que uno ya puede hacer, dada la información adicional que se tiene en cada uno de los resultados. Eso es los diferentes datos que vamos a recopilar en nuestro trabajo de investigación y que luego al hacer las pruebas estadísticas podremos decir cuál es mejor que cuál, dónde hay diferencias significativas estadísticamente y dónde no, en fin. Esto es la posibilidad, nos coloca en la posibilidad de obtener un resultado más adecuado. Bien, de una conclusión más precisa. Pero esa mejor conclusión se originó en la pregunta. Desde ahí se va rigiendo lo que se va haciendo para llegar a un resultado final. Entonces, esta analogía hecha con un problema de la vida diaria puede aplicarse muy bien a los trabajos de investigación. Veamos. Algunos autores dicen que
formular un problema de investigación y plantear un problema de investigación son la misma cosa. Hay otros que dicen que formular y plantear dicho problema de investigación son dos cosas diferentes. Nosotros estamos más de acuerdo con esta segunda postura y pensamos que existe diferencia entre formular y plantear un problema de investigación. Así pues, para nosotros, formular el problema de investigación es enunciar una pregunta. La formulación del problema es una pregunta que constituya un eje rector de la investigación, que la guíe, que tenga información precisa y bien delimitada acerca de lo que se está haciendo. En cambio, planteamiento del problema es un texto, es un escrito, que puede tener una cuartilla, cuartilla y media, 2 cuartillas, sería suficiente para poder allí describir cuál es la situación que se investiga, por qué se considera un problema, qué variables están involucradas, cuál es el contexto, es decir, el lugar con todas las circunstancias que involucran la acción de los elementos que van a participar en el fenómeno. Todo eso es el contexto, el tiempo donde se lleva a cabo la investigación y el tiempo en el cual se genera el problema, la población que participa en esta problemática. Todo eso debe estar descrito allí, pero textualmente. Eso es el planteamiento del problema. Entonces, una vez que se conocen todos estos elementos, se da a conocer cuál es la problemática, se da a conocer cuál sería la situación ideal. Entonces, de todo esto surge una pregunta que lo resume todo. Y esa es la formulación del problema de investigación. Una pregunta que esté redactada con toda la precisión posible. ¿Cómo llegamos a esa precisión? Muy bien. Entonces, existen criterios que nos van a ayudar para la formulación de la pregunta de investigación. Dichos criterios son 6 y son los que vamos a ver enseguida. Miren, para formular una buena pregunta de investigación, en primer lugar, debe hacerse como una interrogante. No podemos partir hacia una investigación de una afirmación. Debe de ser una pregunta que amerite una respuesta. Esta investigación debe partir de una interrogante, la cual se redacta con las características propias de nuestro idioma, es decir, entre signos de interrogación, colocando el signo de interrogación al principio y al final. Hemos encontrado protocolos de investigación que redactan esta pregunta con el signo de interrogación solamente al final, pero eso viene del idioma inglés, no es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje requiere que el signo de interrogación esté al principio y al final. Una vez que nuestro tema de investigación lo hemos convertido en pregunta, entonces tenemos que ver que la redacción de esa pregunta evite que se pueda responder solamente con un sí o con un no. Que la redacción no permita que la pregunta se pueda responder con un sí o un no. Porque, como dijimos en el ejemplo del viaje a Roma, si la respondemos con un sí o con un no, entonces es una pregunta de corto alcance que no nos va a conducir a un proceso de investigación. No nos va a guiar. Luego, una vez que reformulamos la pregunta y ya no se puede contestar con un sí o con un no, esa pregunta debe requerir procedimientos empíricos dentro de un proceso de investigación con toda su metodología para que nos dé una respuesta que genere conocimiento nuevo. Si es una pregunta de investigación que no se contesta con un sí o con un no, pero que sin embargo yo puedo contestar así de primera mano, o que puedo contestar viendo los registros de trabajo diario que tengo por aquí, entonces esa no es una pregunta
que dé pie a un trabajo de investigación. Esa pregunta tiene que reformularse también. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va haciendo un poquito más compleja la redacción de la pregunta. A eso es a la que conocemos como el refinamiento de la pregunta. Como ven, no es un trabajo tan simple y que es un trabajo que requiere de su atención para llegar a una buena pregunta, porque de ahí depende todo lo que sigue en la investigación. Abramos un paréntesis y aclaremos un poquito qué son procedimientos empíricos. Bueno, procedimientos empíricos o una medición de tipo empírico es aquello que nos da información a través de nuestros sentidos. Es decir, información que va a llegar a través de mi vista, a través de mi oído, a través de mi tacto, a través de mi olfato, en fin. Esa información que estoy adquiriendo de lo que estoy investigando a través de mis sentidos, eso es un procedimiento empírico. Si, por ejemplo, tengo un grupo de sujetos a los que voy a tomarles el peso corporal, bueno, cada sujeto se va colocando sobre la báscula y la báscula marca un determinado peso. Entonces yo a través de mi vista examino cuál es el peso que me marca en cada uno de los sujetos de estudio. Ese dato de cada uno de ellos yo lo paso a un formato especial y en ese formato especial lo trabajo para que me arroje algunos resultados que yo necesito. Eso es un procedimiento empírico. Hablo en este caso de una variable cuantitativa, como sería el peso corporal. Pudo haber sido la temperatura corporal, pudo haber sido la administración de un medicamento medido en miligramos, en fin. Todo lo que se mida en kilogramos, en litros, mililitros, en grados centígrados, en centímetros, en milímetros, en fin. Todo eso son mediciones cuantitativas y las variables que se miden así son variables cuantitativas. Existen otras variables que se llaman cualitativas, las cuales miden cualidades de los sujetos. Cualidades tales como su capacidad de aprendizaje, capacidades como la comprensión, capacidades como su capacidad para interpretar alguna información, cualidades para como es el hecho de su calidad de vida. Todo eso son cualidades, pero que no son tangibles, no se pueden pesar, no se pueden medir, etcétera. Esas cualidades, esas variables cualitativas también pueden ser medidas por medios empíricos a través de cuestionarios, a través de instrumentos de evaluación que se pueden construir y algunos ya están publicados que ayudan a darle una medición, una puntuación, un grado de desarrollo y que con ello nosotros ya tenemos un punto de medición que es una adecuación para medirlo de manera empírica, aunque se trata de algo no tangible. Variables cuantitativas y variables cualitativas. Ambas pueden medirse con procedimientos empíricos. Bien, ahora, el siguiente criterio es que esa pregunta de investigación en su redacción se refiere al comportamiento de las variables que están involucradas en la investigación. El comportamiento puede ser de una sola variable o puede ser de dos o más variables, la interrelación de ellas en la investigación que se hace. Cuando se trata de una sola variable, podemos hacer una pregunta, por ejemplo, refiriéndonos a cuál es la incidencia de una enfermedad. Si decimos, por ejemplo, cuál es la incidencia de pediculosis en niños de 6 a 12 años en la UMF número X,
Entonces estamos hablando de una sola variable. ¿Cuántos niños de esa edad, de ese grupo de edades, tienen pediculosis en esa unidad? Bien, ya luego eso ustedes como quiera pueden desglosarlo, pues cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera, etcétera. Pero saber cuántos de los niños totales tienen pediculosis, estamos hablando de la incidencia. Estamos midiendo una sola variable. En cambio, cuando se trata de dos o más variables, donde en la investigación tratamos de determinar si una variable ocasiona que se produzca la otra, o si existe una correlación entre dos variables, si una sube, la otra sube o baja, o si existe concordancia entre variables, como es la observación entre observadores. En fin, todo ello son relación entre dos variables. La pregunta puede ser igualmente válida si la redactamos para una variable o para dos o más. Bien, pero hay que identificar las variables que estén presentes en la pregunta. Ahora, en la redacción tenemos que ver que no existan términos que se refieran a juicios de valor. Es decir, la pregunta debe ser redactada en un sentido lo más neutro posible. Esta pregunta tiene que carecer de términos como mejor que, como peor que, términos como adecuado, inadecuado, términos como bueno, malo, en fin. Nada que le dé un valor de superioridad o inferioridad a la pregunta o que establezca una posible dirección de respuesta. La pregunta debe ser redactada sin juicios de valor, en un término neutro. ¿Bien? Y finalmente, esta pregunta debe ser bien delimitada, incluyendo información tal como el lugar, el tiempo, la población, etc. Entonces, vamos a redactar las variables, vamos a redactar lo que estamos buscando y decir dónde, cuándo, en quiénes se va a investigar, en fin. Esos son los 6 elementos que vamos a ponerle a una pregunta de investigación. 6 criterios para una buena formulación. Vayamos a un ejemplo. Vamos a decir que un residente se interesa en estudiar la relación existente entre el entorno familiar y la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Ese es el tema. Muy bien. De allí vamos a proceder a redactar la pregunta del protocolo, la pregunta de investigación. Entonces vamos a hacer ese tema una interrogante. Bien, la primera idea que se nos viene a la mente pudiera ser algo así como: ¿influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos? Examinemos bien esta redacción y podemos ver cómo esta pregunta puede ser contestada con un sí o con un no. Sí, sí influye, o no, no influye. Esta es una pregunta de corto alcance. Es una pregunta que no deben usar para iniciar un proceso de investigación. Debe evitarse que se responda solamente con un sí o con un no. Hago mucho énfasis en esto porque nos hemos encontrado de tanto en tanto en la revisión de los protocolos ahí en el CIRELSIS, que algunos protocolos están subidos con una pregunta como esta. Eso no está bien. La pregunta debe de ser más refinada que esto. Entonces, reformulando esta pregunta, podemos reflexionar acerca de cómo la cambiamos y digamos que lo cambiamos a esto: ¿cómo influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos? ¿Cómo influye? Ya no puede ser contestado con un sí o con un no. Bien, entonces también, ¿cómo influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos? Pues es algo que no podemos contestar de primera mano.
Uno dice, no, pues no lo sé, debo investigarlo. Bien, entonces cumplimos con el criterio de que debe responderse mediante procedimientos empíricos en un proceso de investigación. Bien, hasta ahí llevamos una pregunta que tiene un cierto grado de refinamiento. Vayamos al siguiente paso. Vamos a identificar la variable o variables involucradas en esta pregunta para ver si se refiere al comportamiento de una o de más variables. Bien, ¿cómo influye el entorno familiar? Esa sería la variable 1. El entorno familiar podemos considerarlo como una de las variables. En la calidad de vida, esa es la variable 2, la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Entonces hay una variable aquí y hay otra variable acá, calidad de vida. Vamos a ver que esta pregunta se está refiriendo a buscar la relación entre dos variables. Bien. Y aquí mismo vamos a corroborar si en su redacción hay o no términos de juicio de valor. Pueden ser palabras o pequeñas frases que indiquen juicios de valor. Y es cómo influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Pues no existen aquí palabras como mejor, peor, beneficio, perjuicio, cuestiones así. Es una redacción de tipo neutro que está refiriéndose solamente a hechos y no a apreciaciones de valor. Muy bien, entonces cumple con este último criterio también. Vayamos adelante. Y ahora, pues finalmente vamos a delimitar nuestra pregunta y vamos a agregarle información al respecto de la población, el lugar, el tiempo, etcétera. Y podemos entonces ver que la pregunta puede ir así. ¿Cómo influye el entorno familiar, que sería la variable 1, en la calidad de vida, que sería la variable 2, de los pacientes diabéticos? Esta es la población que vamos a investigar. En la UMF número 195, ese es el lugar, durante el año 2022. Ese es el tiempo. ¿Ven? Esta es una pregunta que analógicamente podemos equiparar con la última pregunta del viaje a Roma, donde ya nos conduce a buscar información que, aunque haya varios resultados que conducen a contestar la pregunta, podemos discriminar cuál de ellos es el mejor. Bien, entonces, ¿cómo influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos en esta UMF durante el año 2022? Bien, entonces esta fue la evolución de la pregunta. Empezamos diciendo, ¿influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos? Luego eso evolucionó a cómo influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Y eso evolucionó luego a cómo influye el entorno familiar en la calidad de vida de los pacientes diabéticos en la UMF número 195 durante el año 2022. Muy bien, pues ahí tenemos este ejemplo. Pero alguno de ustedes podría decirnos, bueno, este ejemplo está hecho con variables cualitativas, ¿verdad? El entorno familiar, en el tipo de entorno familiar es una variable cualitativa y la calidad de vida también. Son cualidades donde el paciente aprecia, donde el paciente siente, donde el paciente percibe cuál es su calidad de vida, cuál es el entorno familiar que vive, cuya apreciación puede no ser la misma para otro miembro de la familia. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con variables cuantitativas que son muy frecuentes también en pacientes dedicados al campo clínico, como es el caso de ustedes. Entonces, el tema en el que otro residente pudiera interesarse es la relación existente entre una caminata diaria y la reducción de peso en pacientes hipotiroideos.
El peso que se aumenta es un problema frecuente en este tipo de pacientes y el médico está preocupado por ver la manera de apoyarlos en reducir ese peso. Bien, entonces vamos a ver, hagamos ese tema una pregunta. Debe hacerse como una interrogante. Pudiéramos preguntar en primer término, ¿es benéfica la caminata diaria para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos? Bien, esta pregunta, examinándola y tratando de contestarla de primera mano, vemos que también se puede responder con sí o con no. ¿Es benéfica la caminata diaria para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos? Sí es benéfica o no es benéfica. Y eso debe evitarse. Bien, fue el primer intento de pregunta. Vayamos a reflexionar nuevamente y reformulémosla. Vamos a decir que ahora quedó como cuánto beneficia la caminata diaria de 20 minutos para una buena reducción de peso en los pacientes hipotiroideos. Bien, una pregunta que ya tiene sentido, que no se puede contestar con un sí o con un no. Y si le preguntamos a alguien, oye, ¿cuánto le beneficia a un paciente hipotiroideo caminar 20 minutos diarios para reducir de peso? Pues la mayoría dirá, pues no sé, habrá que experimentarlo. Entonces, esto ya debe de responderse mediante procedimientos empíricos en un proceso de investigación. Cumple con este criterio ya la pregunta. Correcto. El siguiente paso. Identificar las variables. La variable o variables implicadas en esta pregunta, vamos a ver, ¿cuánto beneficia la caminata diaria? La caminata diaria sería la variable 1 de 20 minutos para una buena reducción de peso. La reducción de peso sería la variable 2. Bien, caminata diaria en interrelación con la reducción de peso, vamos a ver en nuestro trabajo de investigación cuál es esa interrelación. Trabajando con pacientes hipotiroideos. Correcto. Y el siguiente criterio es que en la redacción deben evitarse términos que se refieran a juicios de valor. Entonces, hay aquí términos relativos a bueno o malo, a beneficio o perjuicio, términos a mejor peor, términos relativos con eso. Parece que sí. Encontramos aquí la palabra beneficia y aquí una buena reducción. Esos son términos que están referidos a juicios de valor. Esos, por lo tanto, son términos que deben evitarse. Hay que reformular esta pregunta para que no los tenga y tenga un sentido neutro. De otra manera, estamos dándole a la pregunta una orientación hacia cierto tipo de respuesta. Podemos sesgar nuestros resultados. Sesgar nuestros resultados quiere decir que se inclinaron deliberadamente hacia un tipo de respuesta al final de la investigación. Entonces hay que evitar los sesgos. Para eso vamos a reformular esto. Y la pregunta pudiera quedar algo así como, ¿cuál es el efecto de una caminata diaria de 20 minutos para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos? Bien, ya estamos más referidos a hechos. El hecho de caminata diaria, el hecho de la reducción de peso y el hecho de que trabajamos con pacientes hipotiroideos, sin señalar si beneficios, si perjuicios, si bueno, si malo, en fin. Eso es evitar términos de juicios de valor. Muy bien, hasta este grado de refinamiento hemos llegado y ahora vayamos al último punto, agregarle la delimitación. ¿Qué población, qué lugar, qué tiempo, etcétera? La pregunta final pudiera quedar así. ¿Cuál es el efecto de una caminata diaria de 20 minutos para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos adscritos a la OMF número 248 en el primer semestre del año 2022?
Se indica aquí en la pregunta la variable 1, la variable 2, se indica la población, se indica el lugar, esta UMF, y se indica el tiempo de la investigación, el primer semestre del año 2022. Muy bien. Entonces, hemos llegado a ese nivel de refinamiento con los 6 criterios y aquí estamos viendo la evolución que tuvo esta pregunta. El tema es caminata diaria y reducción de peso en pacientes hipotiroideos. La primera pregunta fue, ¿es benéfica la caminata diaria para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos? Esa pregunta, con respuesta sí o no, evolucionó a ¿cuánto beneficia el caminar 20 minutos diarios para una buena reducción de peso en los pacientes hipotiroideos? Pero luego, después del proceso de refinamiento, eso evolucionó a cuál es el efecto de una caminata diaria de 20 minutos para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos adscritos a la UMF 248 en el primer semestre del año 2022. Muy bien, esos son 2 ejemplos de cómo ustedes pueden aplicar este sencillo método con los 6 criterios que hemos mencionado para que puedan refinar su pregunta, para que puedan obtener una guía adecuada de ella y el trabajo de investigación llegue a un mejor término. Que tengan ustedes menos problemas al momento de obtener resultados, al momento de aplicar pruebas estadísticas, al momento de hacer su discusión y al momento de llegar a su conclusión final. Vale decir que de aquí de la pregunta luego pueden ustedes derivar el título, el objetivo general y posiblemente hasta la hipótesis. Vamos a decir que de esta pregunta, ¿cuál es el efecto de una caminata diaria de 20 minutos para reducción de peso en pacientes hipotiroideos? Ese es el objetivo general, determinar el efecto de una caminata diaria de 20 minutos para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos adscritos a la UMF 248 en el primer semestre del 2022. La hipótesis, una caminata diaria de 20 minutos tiene efectos positivos para la reducción de peso en los pacientes hipotiroideos. La hipótesis alterna. La hipótesis nula. Una caminata diaria de 20 minutos no tiene efectos positivos en la reducción de peso de los pacientes hipotiroideos. Bien. Y de ahí derivan también el título. Entonces, debe de haber congruencia siempre entre título, pregunta de investigación, objetivo general e hipótesis. Este punto es muy importante porque también con una frecuencia muy alta encontramos protocolos subidos a Sidelsis donde la pregunta va encaminada en un sentido y el objetivo general en otro. Por ejemplo, pudiera en un protocolo encontrarnos cuál es el efecto de una caminata diaria de 20 minutos para la reducción de peso en pacientes hipotiroideos y el objetivo general decir cuáles son las complicaciones del sobrepeso en los pacientes hipotiroideos. Sí se dan casos así, van en un sentido diferente lo que se pretende hacer y eso no debe ocurrir. Su protocolo tiene que tener congruencia en estos puntos para que lleguen a una conclusión final que sea adecuada. Muy bien, pues ese es el material que tenemos para hoy. Es el material que esperamos que les sea muy útil, que les sea muy práctico para que puedan ustedes refinar su pregunta y que su protocolo de investigación salga lo mejor posible para que puedan ustedes tener resultados adecuados. Pues es siempre un gusto platicar con residentes, es siempre un gusto interactuar con ustedes para dejarles alguna aprendizaje en este día y pues los que vamos de salida tenemos mucha fe en que ustedes se aplicarán con toda su atención, con todas sus energías a
ser grandes especialistas, a ser grandes médicos, porque ustedes son el futuro de esta profesión. Repito, un enorme gusto estar con ustedes y a sus órdenes.